Ah, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Soy Brian de Soto y a continuación voy a explicar el cómo resolver un ejercicio en Canime, aplicando diferentes nodos para filtrar, limpiar datos, aplicando todo el proceso del que trata el análisis de datos. Entonces, para empezar, por introducir, en este caso lo que vamos a hacer es en base a, a varias, decir así, fuentes de información. Vamos a pasar por todo el proceso de análisis que correspondería a, primeramente, obtener obtener la información, luego concatenarla, luego pasar filtros para limpiarla, luego hacer consultas y gráficos y todo ese tipo de cosas. Entonces, para empezar, aquí tenemos el cómo unir, cómo es posible leer, eh, cómo es posible leer de diversas fuentes con Canime. Por ejemplo, aquí se usa un JSON Reader para leer un archivo JSON, para la redundancia. No solo se selecciona el archivo, sino que se usa un JSON path. En este caso, dependiendo de si viene en forma de lista o no, para por decir así, obtener los valores del JSON y luego de eso desagruparlos para finalmente tenerlos en una tabla aquí. Esto ya lo había tratado en otro video, por eso quiero pasar esta parte rápido. Lo mismo con el XML Reader para leer archivos XML, que también necesita un XPath que nos permita, por decir así, desagrupar los valores que obtenemos con el reader. Este CSV Reader simplemente se usó para un TXT. Ya saben que lo pueden simplemente arrastrar de donde estén y lo ponen ahí. No habría ningún problema. Ahora, para SQLite, primero hay que establecer la conexión. En este caso, nosotros colocamos aquí el database dialect y el path, o sea, el archivo en el que queremos que se aplique. Primero tiene que funcionar la conexión antes de usar un DB Query Reader para obtener la información que tiene el archivo. Si todo sale bien, la obtendremos sin ningún problema. Aquí, luego para MongoDB Connector, en este caso yo usé Mongo el Atlas, que funciona en la nube. Lo que hice fue primero nuevamente establecer la conexión con mi respectivo usuario, mi respectiva contraseña y todo en base a acá al clúster que se creó de esta forma. Entonces es importante siempre verificar la IP con la que estemos trabajando porque puede darnos problemas a la hora de tratar de conectarnos. Si es que obtuviste el nodo de un proyecto anterior o algo así, siempre verifica por buena práctica el tema de la IP que tiene el Mongo Atlas registrado porque si no te puede dar errores y no te dice directamente por qué. Por lo mismo necesitamos un MongoDB Reader que particionará cada row en base al JSON. Y como lo hace en base a un JSON, necesitamos nuevamente un JSON path. Pero en este caso no nos viene en forma de lista. Entonces no es necesario marcar ni esta casilla ni usar la misma, por decir así, indentación de antes. Ya con eso tenemos de dos. O primero limpiamos cada uno de estas fuentes de información. Filtramos, cambiamos nombres de columnas y todo eso, tipos. O primero las concatenamos y luego trabajamos en eso. En mi caso yo usé concatenate para unir todas, simplemente, como pueden apreciar. Aquí las tenemos unidas y vamos a fijarnos en que, por ejemplo, miren, ID nos llega con un tipo de dato desconocido, el stock con string, el precio de venta en string y eso no es lo ideal. Entonces en mi caso usé un column autotype cast para que en este caso solo el ID se transforma a tipo numérico. ¿Por qué? Porque en este caso, en base al ID de estas fuentes no están en orden. Por ejemplo, de aquí sería desde el 1 hasta el 100, me parece. Sí, a los 99. Del XPath de acá sale del 100 en adelante, estaría bien. Pero aquí empieza el problema. Del TXT sale del 300 para adelante.
Entonces eso haría que al concatenar se salte del 199 al 300. Y eso no es la idea, ¿cierto? Entonces por eso acá uso un sorter que tomará el valor de ID y lo reorganizará todo en base a él. Ahora, por ejemplo, acá tenemos un rule engine para obtener el porcentaje de datos sucios. ¿Qué sería un dato sucio? Básicamente serían no solo los datos nulos, sino también datos que, si bien, por ejemplo, pueden haber columnas que tengan string, esas columnas pueden tener valores como de tipo error, tipo texto, que en realidad para el análisis no te sirven para nada. O sea, es lo mismo que tener un null. No te aportan nada realmente a, de conocimiento para trabajar. Entonces, por ejemplo, usé un role engine para, en base a eso, obtener el porcentaje de valores sucios en categorías, en todas las categorías. En este caso, se uno como valor true para los valores faltantes. También, por ejemplo, aquí se compara lo que se encuentra, si se encuentra de tipo texto, si no hay nada, si hay valores nada, si dice error, texto, todo ese tipo de cosas. Entonces, con eso obtuve, por decir así, obtengo esos valores, o sea, y aquí los clasifico en una columna con 0 o 1 o true false para determinar si son sucios o no, si la columna tiene algún valor sucio o no. Entonces, con group by, yo lo que hago es simplemente agarrar esa columna y sumarlas y sumar los valores. De este modo obtendríamos la cantidad de valores sucios. Tendríamos la cantidad de valores sucios y con esta mat fórmula obtendríamos su porcentaje, que sería dividirlo para el tamaño total y multiplicarlo por 100. Ya con eso dicho, diríamos que ven, el porcentaje de valores sucios realmente es bastante bajo, lo cual es algo muy bueno, porque quiere decir que a la hora de trabajar en un análisis de este tipo, podríamos borrar los registros que tienen esos valores sucios, ya que no afectarían mucho a todo el tema, no nos afectaría mucho a la hora de trabajar con ellos. Y eso es algo muy bueno. Pero en este caso vamos a ir arreglando cosa por cosa. Por ejemplo, miren, acá vamos a identificar los valores duplicados en filas y las vamos a eliminar. Entonces, miren, esto lo hacemos en base al ID. Entonces vemos si hay algo duplicado y si se encuentra alguno, se elimina. También podemos hacer que se conserve, aunque obviamente no es la idea. Pero esto es interesante porque podemos elegir qué valor conservar. Si un valor está dos veces, podemos elegir si conservar la primera aparición que se encuentra de él o un registro, me estoy refiriendo, o la última. O también otras opciones como el mínimo o el máximo. Esto nos da bastante flexibilidad para trabajar. Entonces ahora tenemos aquí column expressions, que esto nos va a servir para normalizar. ¿A qué nos referimos? Con normalizar nos referimos a que, por ejemplo, como está, algunas cosas dicen nada, otras cosas dicen null, otras cosas dicen texto, otras error. Entonces la idea es, por decir así, agarrar todos esos valores y transformarlos a todos en uno solo para luego poder limpiarlos de forma más sencilla. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar columna por columna. Tenemos, por ejemplo, en precio compra que si la columna dice texto o no dice nada o dice NA, que se convierta en null. Y si no, pues que pase sin más el valor original. Y obviamente hay que darle a replace column para que se aplique sobre la misma columna y no se cree una adicional. Lo mismo con los demás. Básicamente la lógica funciona igual. Stock, si es nada, si no tiene nada, si dice error, sería null. Y así con todas. Con eso aplicado, entonces ya tendríamos, por decir así, todo normalizado. ¿Ven estos símbolos de interrogación? Eso quiere decir que ahí antes hubo algún valor error, algún valor nada, algún valor así que es erróneo, por decir así. Pero ya no dicen de diversas formas, sino solo todos están así con este símbolo que significa que son nulos.
Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a convertir las columnas numéricas. Como vimos acá, no se convirtió del todo usando el column auto typecast por el tema de esos mismos valores erróneos. Ahora, con string to number sí podemos, ya con los datos faltantes identificados, podemos tranquilamente transformar las columnas a numéricas sin ningún problema. Aquí pasamos básicamente precio compra y precio venta. De hecho, en este caso los pasé porque estos los quiero que sean de tipo double. Y acá puse otro para solo pasar el stock. Que en este caso quiero que sea de tipo int, porque obviamente no tiene sentido que stock ponga 5.5. Tienes que poner el valor real que tengas. Ahora, vamos a usar aquí un nodo llamado MissingValue que nos servirá para, por decir así, imputar valores para sustituir los faltantes en base a un criterio que nosotros queramos. En este caso, lo que hacemos es a los valores faltantes del precio compra, los sustituimos directamente la mediana, con la mediana de la misma. Simplemente acá colocamos en column treatment, colocamos por qué lo queremos reemplazar. Y ya, en este caso solo lo usé para eso. Ahora, acá tengo otro nodo del mismo tipo para, en este caso, a mí me gusta trabajar así, si puedo separar en tareas para memorizarlo mejor, pues creo que es más cómodo. Pero miren, aquí vuelta agarro la de categoría, la columna de categoría y la columna de desconocido para no, la columna de categoría y la de proveedor para reemplazarlas por valor desconocido. Entonces, esto nos permitirá a la hora de hacer alguna consulta o cálculo que todos esos se agrupen en una sola, en un solo tipo de columna llamado desconocido, un tipo de valor más bien. Ya van a ver más adelante cómo aparece. Aquí voy a usar MathFormula para recalcular el precio faltante, pero en este caso usaré yo personalmente un margen de 1.30. Entonces, aquí lo que haremos es tomar los valores del precio compra y multiplicarlos por 1.30. Ya con eso puesto, lo tenemos aquí en precio venta calculado. Como pueden ver, algunos salen muy diferentes, pero no los vamos a reemplazar a los que sí tienen, sino esto está hecho para los que son valores nulos. Y para eso usamos un column expressions nuevamente. Aquí lo que vamos a hacer es pasar de que si hay un valor faltante en un registro de respecto a precio venta público, se ponga el valor que calculamos en la columna precio venta calculado. Y si no, que siga con su valor normal. Esto nos va a permitir que de la columna nueva que creamos con el 1.30 calculado, solo solo se agarre ese valor para los que sean nulos en la columna de precio-venta público y que los demás queden intactos. Ok, ahora la cuestión es que aún tenemos este precio-venta calculado que en realidad solo nos servía para recalcular precio-venta en los nulos. Entonces, ¿qué hacemos con él ahora? Lo que voy a hacer es eliminarla después de ya haberla utilizado. En este caso, usaré un column filter con el que haré pasar todas las columnas excepto esa. Y así de simple. Así de simple esa columna queda fuera. Los valores nulos que habían en precio venta público ya tienen un valor asignado y podríamos continuar. Ahora, usar un row filter para eliminar los registros con stock negativo, porque claro, en un cálculo, o sea, en un caso real no tiene sentido tener un stock negativo de algo. O sea, el mínimo sería cero, aunque eso ya directamente sería como no disponible, pero en este caso no tendría sentido, entonces esos registros van para afuera. Entonces con row filter yo puse la condición de esta forma, que si es mayor o igual al valor que yo ponga, pase, y en el caso de que no, se queda fuera. En este caso tiene que ser mayor o igual a cero. Como pueden ver, sí se filtró porque el número de filas es menor. Ahora,
Lo siguiente que había que filtrar sería que no tiene sentido que el precio de venta sea menor al precio de compra, porque claro, se supone que estás tratando de ganar algo con todo esto, entonces cuando tú tienes un producto y lo quieres vender, tienes que venderlo a un precio ligeramente mayor para obtener ganancia, entonces no tendría sentido que sea más barato. Entonces, aquí lo que voy a hacer es usar un Rule Based Row Filter con estas condiciones. Que en el caso de que precio venta público sea mayor o igual a precio compras, se conserve. Y esto quiere decir que los que sí son los precios de venta son mayores a los precios de compra, si pasen y no se eliminen. Pero también aquí ven, podría yo poner que sea el caso al revés. En realidad aquí es de interpretación de cómo tú quieras resolver el tema, ya que podría yo ponerle que se excluya y en cambio ponerle aquí que sea menor, como lo establece aquí directamente el documento. Pero también puedes, en este caso, trabajar a la inversa, como sea que te acomodes mientras llegues a la misma solución. Y ya, básicamente hago que las que sí son válidas pasen y las que no queden fuera. Ahora aquí vamos a trabajar con varias consultas y varias formas de recolectar información. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es, en base a esta tabla, calcular sus estadísticas de las columnas numéricas. ¿Qué incluye esto? Incluye los mínimos, el valor máximo, la desviación estándar, también incluye los cuantiles, percentiles, todo eso. Entonces, si bien yo podría aquí en Rule Based Row Filter, darle a clic aquí a esta parte de estadísticas y verificar desde aquí todos los valores que mencioné. También existe un nodo para ello. Tú puedes poner aquí Statistics y pasas tu tabla y tranquilamente puedes obtener exactamente el mismo resultado, pero de forma más independiente, por decir así. Entonces, aquí nosotros tenemos los valores calculados y, por ejemplo, nos permite sacar conclusiones como verificar qué tiene valores más dispersos en este caso. Por desviación estándar, por ejemplo, vemos que por desviación estándar vemos que ¿cómo se llama? El precio de compra es más disperso, no, es menos disperso al precio de venta, es decir, que sus valores están más centrados en el caso del precio de compra, ¿cierto? Sí, en el caso del precio de compra, sus valores están como más dentro del rango de mínimos y máximos. Y, por ejemplo, en ese caso, eso sería para eso. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos obtener los outliers, que son como los valores que están como muy fuera del rango de los cuantiles del Q1, Q3 en base al IQR. Entonces, por ejemplo, aquí hay un nodo llamado Numeric Outliers que nos facilita todo este proceso, pero no nos da la respuesta en la tabla, en la primera tabla que ves, ya que aquí, como ven, es como la tabla sin cambio alguno y nada más. Sino que aquí, en la segunda salida, nos da la suma. En este caso tenemos que, por suerte, no hay ningún outlier, pero sí podemos ver el rango de outlier de lo que se consideraría un outlier. Por ejemplo, en base a qué columna. Precio compra, tenemos que el valor inferior sería de menos 3,74 y el valor máximo sería de 13,54. Si algo pasa de eso, automáticamente se consideraría outlier y se pondría aquí en la cuenta. Y asimismo con el resto de columnas numéricas. Ahora, por ejemplo, aquí podemos usar un group by para resolver preguntas o hacer diversas consultas. En este caso, podemos obtener el número de productos únicos por una categoría. ¿Cómo? Con el group by, por ejemplo, en este caso, ya que nos pide por categoría, esa es la columna por la que vamos a agrupar todo. Y con manual aggregation
podemos solo clasificar los valores únicos en base al producto, el nombre. Esto hará que si en nombre aparece cosas como pegamento, borrador y aparecen varias veces, ya no las cuente, solo las primeras veces que aparecen. Entonces, aquí podemos ver. Aquí podemos ver tanto la categoría como la cuenta de valores únicos que tiene, de productos. Y todo esto se puede ordenar y así. Ahora, este es bastante útil. Por ejemplo, podemos obtener con también Group By el stock total por categoría. Con el stock total por categoría, nosotros, por ejemplo, podemos hacer diversas consultas sobre el negocio. En este caso, clasificamos por categoría nuevamente, como nos dice, y vamos a sumar el stock de cada cosa en total. Y aquí pueden ver. Y podemos usar un nodo de sorter para literalmente ordenar los valores de mayor a menor. Y en este caso podemos ver que literalmente de lo que más se abastece esta papelería es de productos relacionados al arte. Y en un gran segundo lugar tenemos a cuadernos. Y esto está bastante correcto porque en general es lo que más se suele vender en una papelería. Y no solo en este caso, sino que en general. Ya que el tema de cuadernos incluye un montón de cosas como borradores, reglas, cosas así muy genéricas que todo el mundo usa a diario. Entonces, en ese caso, está muy correcto que tenga bastante stock en cuadernos. Ahora, en arte puede ser también, una papelería se establece también en ese sentido. Entonces, también es muy bueno que tenga un stock alto en las principales cosas que necesita. Porque en realidad, como pueden ver, tiene un buen stock de todo. Solo que destacan bastante esos dos, pero por ejemplo temas de escritura como cuadernos y cosas así, que aparte de ser otra categoría, ellos están, los cuadernos como tal están aquí en escritura. También es bueno porque es bueno ver que tenga un buen abastecimiento de casi todo, que hace que sea una papelería bastante variada y útil, o sea, en general, ya que satisface las principales necesidades sin problema alguno. Con eso dicho, ahora podemos sacar el stock promedio por cada producto. Ven, por ejemplo, aquí tenemos, eh, podría yo ordenarlo aquí. Si no quieren usar sorter, o sea, si no lo quieren guardar, pueden ordenarlo aquí en esta tabla. Y en este caso, aquí va lo que les decía, como ordenamos tanto los nombres como otras cosas en desconocido, también se clasifican en nuestras consultas. Entonces, por ejemplo, yo diría no hacerle mucho caso y más trabajar con los que sí conocemos. Por ejemplo, el resaltador con un stock promedio de 111. Los cuadernos, que también está bien que estén en un lugar alto. Ven, cuadernos, lapiceros, pegamentos, reglas, cosas muy básicas que todos usamos. Ahora, tenemos otro group by para calcular, para obtener el precio promedio de compra y venta por categoría. Esto quiere decir que esto nos da pues literalmente eso, el promedio por el que se vende eh, un producto en una categoría, pero también por el que se compra, por el que se adquiere uno ese producto y por el cual se lo comercializa. Entonces, por ejemplo, tenemos que aquí que en accesorios el precio promedio de compra es de 4.9 y el precio de venta de venta es de 11.869. Esto puede variar bastante por el tema de que, por ejemplo, en este caso de accesorios incluye varias cosas. No es tan... Incluye varias cosas, entonces es difícil de clasificarlas directamente. Puede incluir cosas muy caras o cosas muy baratas. Ahora, acá tenemos Math Fórmula, que en este caso nos va a permitir eh, obtener la categoría con mayor diferencia entre compra y venta. ¿Qué significa eso? Literalmente lo que dice. Podemos ver, o sea, para ver ese contraste de cómo cambia el promedio de compra y de venta. Con este nodo básicamente lo que hacemos es restar
el promedio de precio de venta por el promedio de precio de compra. Y mediante esto podemos ver la diferencia y ordenarla acá. En este caso nuevamente vemos que desconocido tiene el valor más alto, pero ignorando eso, en escritura, en la categoría de escritura, vemos que es el que tiene el contraste más fuerte en este sentido, lo cual es bastante impresionante. Ahora, pasamos acá con Math Fórmula para calcular el margen absoluto. Para esto, simplemente acá entramos y lo obtenemos mediante la resta de precio-venta público con el precio de compra. Ya no la media, sino simplemente los valores que ya tenga. Y lo mismo podemos hacerlo para obtener su margen porcentual, que es, en vez de restar, es dividir el margen absoluto obtenido anteriormente por el precio de compra y multiplicarlo por 100 para hacerlo porcentaje. Ahora, en base a este vamos a obtener otras cosas más. Por ejemplo, pasamos acá arriba y obtenemos con Group By las categorías con márgenes más altos en promedio. Entonces, para eso, nosotros agrupamos por categoría nuevamente, como nos pide. Y aquí en el Manual Aggregation colocamos el margen absoluto y en este caso nos pide la media con min. Y en este caso yo sí apliqué un sorter para que se guarde nuevamente el cambio y no tenga que estar a cada rato abriendo el nodo y ordenándolo manualmente. Y aquí podemos ver que por categoría y por margen absoluto en promedio destaca escritura como obteniendo el mayor valor. Pero en un segundo lugar tenemos a los productos de organización con un 783. Ahora vamos a obtener las categorías con mayor variabilidad de márgenes. Esto nuevamente lo haré con Group By. Agruparé las categorías y en este caso usaré el margen absoluto, pero la desviación estándar. Como sabemos, la desviación estándar nos muestra como de unos valores en general. ¿Cuánto se aleja de la media cada uno, más o menos? Si la mayoría están muy dispersos respecto a la media o son más altos o más bajos y todo ese tema. Entonces, por eso usamos en este caso para la variabilidad, usamos la desviación estándar. Y en este caso también usa el sorter. Entonces podemos ver que en variabilidad destaca bastante los accesorios nuevamente y la organización. Con valores, por ejemplo, en este caso, todos tienen valores muy parecidos, pero son pequeños, lo cual marca que en realidad están bastante cerca de la media. Entonces, ahora vamos a usar Top K Row Filter para hacer un top 10 de productos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un top 10 de productos con mayor stock. Esto nos puede servir literalmente para ver cómo va el stock del negocio generalmente. Y aquí en este caso tenemos que en stock destacan bastante 200, o sea, hay varios productos con 200 de stock, lo cual es bastante alto y resulta bastante efectivo para el negocio. Entonces, por ejemplo, podemos ver que eh, se clasifica en este caso como no, como tienen el mismo stock, se procede a clasificar por su ID. Pero eso no significa que sean más bajos que él, ya que como pueden ver tienen el mismo valor. Entonces tenemos como stock de 200 a borrador, cuaderno, tijeras y regla. Y en, en los siguientes tenemos a marcador, cuaderno, regla con valores más bajos. Como pueden ver, literalmente destacan las cosas más comunes que se utilizan. Pero aquí lo que puede cambiar es en sí el proveedor que distribuye el producto. Y también a qué categoría está relacionada.
Como por ejemplo, se podría apreciar que dos de los más altos comparten tanto proveedor como la categoría. En este caso comparten cuadernos y el proveedor X, que corresponden a borrador y las reglas. Incluso comparten el mismo número de stock. Ahora, tenemos otro top que nos va a permitir ver los productos más rentables. En este caso usaremos el margen absoluto para ver el margen absoluto como medio de verificar cuál es el más rentable. Por ejemplo, aquí obteniendo en base al margen absoluto, como dije, en orden descendente para obtener los valores con el mayor arriba. Porque quiere decir que el contraste sea mayor, eso quiere decir que yo estaría ganando un poco más con los que tienen mayor margen absoluto por la diferencia de venta y compra. Y aquí vemos que los productos más rentables a vender son pegamento, marcador, resaltador, y en este caso pegamento aparece dos veces en la lista. Yo podría usar un unique values para como unificar ese tipo de cosas, pero lo que lo cambiaría es posiblemente el proveedor o también la categoría a la que pertenece, ya que eso me permitiría como sacar una diferente conclusión de qué proveedor me está saliendo mejor comprarle el producto, ya que otro no tanto. Ahora, acá tenemos otro top nuevamente, pero en este caso obteniendo en base al margen porcentual. Pero como pueden ver, el resultado en primeras no cambia tanto. No cambia tanto porque el pegamento sigue siendo el que tiene el más rentable. En este caso ya vemos ligeros cambios como que la carpeta también es muy comprada. Y en esa comparativa se pueden sacar diversas conclusiones. Pero continuando, tenemos por aquí un Rule Engine que nos va a permitir obtener los riesgos de pérdida. ¿Esto en qué nos vamos a basar? Básicamente vamos a establecer un rango en el que nosotros consideremos ya como un producto como por decir, un producto en riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos que si el stock es mayor a 150, pero el margen de porcentual es de -20, lo podríamos considerar en riesgo. Y en el caso de que no, lo pasaremos como normal. O sea, vamos a crear una nueva columna donde clasificaremos ese tipo de cosas. Entonces nosotros podemos establecer ese rango o también sería posible calcularlo en base a otros criterios. Pero en este caso yo lo establecí así. Entonces, ahora yo usé aquí un value counter para contar esos datos y ver cuántos productos realmente están en riesgo. Y como pueden ver, esto resulta bastante bueno porque son muy poquitos, son apenas 10. Esto nos dice básicamente que el negocio, o sea, tiene más las de ganar con, con literalmente 381 productos que no tienen riesgo de venderse mal en base al rango que nosotros establecimos claramente. Entonces, ahora terminando con esta parte, vamos a pasar a ver cómo usar gráficos para representar cosas, obtener estadísticas y sacar distintas conclusiones. Entonces, por ejemplo, usaré en este caso la última tabla con la que ya le metí el mat fórmula que calcula el margen absoluto y el margen porcentual y lo usaré aquí. Lo que yo voy a hacer es aquí generar un histograma del precio de compra. ¿Ven? En Canime es bastante sencillo porque simplemente arrastramos como el nodo de lo que queremos. En este caso fue el histograma. Y eso nos muestra cómo van variando los valores con respecto al tiempo. Podemos ver que tiene una distribución muy no tan normal, o sea, no se aprecia realmente una pirámide. O hay muchos picos, muchas subidas y bajadas.
Entonces, en ese sentido, usaríamos un histograma. Acá tenemos nuevamente un scatter plot que nos va a permitir ver la relación entre el precio de compra versus precio de venta. Y en este caso van a ver que es muy disperso. Si en el scatter plot nosotros obtenemos una línea recta, veríamos que es bastante, que se relacionan bastante bien. Por ejemplo, en un caso de un precio que se obtiene en base a otro y un cálculo en el que no importa qué valor tenga ese primer precio, siempre ¿cómo les digo? El precio dará como respectivamente un valor similar entre todos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo uno y le sumo 2 me va a dar 3. Si yo tengo 2 y le sumo 2 me va a dar 4. En ese sentido, eh, siguen como una relación, ¿no? Entonces, ahí obtendríamos una gráfica bastante recta. Pero en este caso pueden ver que la relación entre ambas es bastante dispersa, obteniendo valores muy variados. Por ejemplo, aquí el precio de compra es de 0.6, pero el precio de venta al público sube bastante, que es de 2.87. Por ejemplo, aquí podríamos seguir comparando y ver si encontramos los valores que más aproximan, que son los que estarían, por ejemplo, por acá había encontrado uno. Si ven, aquí el precio de compra es de 4.44 y el precio de venta es de 4.57. Ahí se relacionan bastante bien, pero en general está totalmente disperso. Muy diferentes entre distintos productos y sus precios de compra y venta. Ahora tenemos un box plot con el que podemos, para la distribución del margen porcentual, en este caso clasificado por categoría. Y aquí podemos ver nuevamente que desconocido mm, tiene la media. Tiene la media como mejor dicho, la mediana más centralizada. Y estos puntitos serían por decir así, los outliers que podemos apreciar. Y finalmente, en este tema de gráficos, tengo aquí el bar chart que usé para obtener un gráfico de barras. En este caso, lo que hice fue nuevamente agrupar el stock total por respecto a una categoría, como vieron anteriormente, haciendo la suma. Pero ahora vamos a apreciar ese resultado de manera más gráfica con el bar chart. Nosotros conectamos y aquí obtenemos los resultados. Entonces vemos que respecto a categorías, la que tiene mayor stock de productos sería la de arte, como vimos anteriormente. Y en segundo lugar tenemos el tema de cuadernos. Es la mismo resultado, pero de forma más visual, que a la final en el análisis de datos es bastante práctico dar respuestas dar respuestas de esa forma. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos concluir de esto? Que esta papelería en temas como de stock está bastante en temas como de stock está bastante bien porque como podemos ver tiene stock alto en bastantes cosas. O sea, en ese sentido abastecido de material para vender está muy bien. Ahora, también podemos concluir que los datos que se nos dieron están bastante limpios, aunque si bien fue un proceso un poco tedioso y largo, realmente en ocasiones pudo ser peor, porque yo tranquilamente pude trabajar solo con los datos que no tenían ningún tipo de error, pude eliminar los otros y aún así no hubiera hecho mucha diferencia. Pero en este caso tomamos el camino largo para ser un poco más precisos. Entonces, en ese sentido, la calidad de los datos que se nos entregó es bastante buena porque resultó con valores sucios no en tanta proporción respecto al total que se nos hizo al unir todas las bases de datos. Entonces, también podemos establecer que esta papelería sale bastante rentable por el tema de que cuando tuvimos los márgenes, nos dio que en ocasiones nos dio que en ocasiones el producto
el producto más rentable no es necesariamente el que tiene mayor stock. Entonces, eso nos diría que un producto tenga buen stock no necesariamente significa que pueda ser el más vendido. Son cosas totalmente independientes. Ahora, otra cosa que se puede apreciar bastante bien y se agradece es el tema de los outliers. Porque como pudieron ver, casi no hubieron y no hubieron muchos datos que se salieran de ese rango, aunque tal vez se pueda deber a la limpieza. Pero en este caso creo que no. Entonces, con eso dicho, eso ha sido todo de mi parte. La idea es ir usando nodos para ir resolviendo, por ejemplo, para de varias bases de datos, ir resolviendo diversas cuestiones, como hacer un análisis inicial, eh, limpiarlos, luego responder preguntas respecto a ello y luego cómo presentar esas preguntas. Por así así, aquí tendríamos la lectura, aquí tendríamos la parte de, de ver los datos que se nos dieron y la parte de limpiarlos. Acá tenemos la de qué me dicen esos datos a mí, qué conclusiones puedo sacar yo de ellos y finalmente cómo los puedo presentar al público. Porque en el análisis de datos, obviamente, nosotros podemos entender lo que estamos haciendo aquí con estos nodos, pero un cliente real no. Entonces, para un cliente para el que trabajamos, obviamente debemos ser lo más flexibles posibles y mostrarle lo que quiere ver, que son los resultados. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Voy a dejar el video hasta aquí y espero verlos en otra ocasión. Voy a dejar de compartir y nos vemos. Chao.